de un formulario en el cual nosotros debemos sacar provecho de lo que vayamos a haber aprendido en esta primera parte, que se llama preclínica. Y en la preclínica sabemos que el manejo de todo este tipo de historias clínicas nos va a llevar a presentar un esquema de tratamiento en el cual vamos a tener la posibilidad de sacar el provecho que nosotros estamos buscando, el tener un buen prestigio y tener buenos esquemas de tratamiento para que los pacientes sí nos tengan la posibilidad de que sí confíen en nosotros y nos busquen en los consultorios, así como para que podamos tener el esquema de tratamiento en el caso de que seamos cirujanos, pues nos busquen en la parte del tratamiento quirúrgico. Si bien es cierto, esta parte que nosotros hemos visto en la anterior clase, pareciera ser que es simplemente llenar un formulario, y hemos visto que la importancia radica en interpretar ese mecanismo fisiopatológico para poder entender la patología en la cual estamos manejando, lo cual indica de que esta primera parte hasta enfermedad actual nos lleva a lo que se llama un diagnóstico clínico, particularmente en lo que se llama consultorio externo. Pero ya cuando entramos a hacer una historia clínica completa, cuando se llama historia clínica de internación y agregamos todos los antecedentes que nosotros tenemos que investigar, más el interrogatorio por aparato y sistemas, nos lleva ya no a un diagnóstico clínico, sino a un diagnóstico de tipo integral. Es el que debemos manejar nosotros cuando ya estamos con el paciente en nuestra responsabilidad de manejo quirúrgico. Esto no solamente va a tener esa importancia de llegar a ese diagnóstico clínico, sino es cierto que debemos completar este interrogatorio a través de un examen físico. En el examen físico, pues nos va a llevar a una paciente que cuando nosotros vemos en el periodo preoperatorio ingresar a una paciente a tu consultorio, en estas condiciones en las que nosotros vemos la posibilidad de que la paciente en el momento de ingreso ya nos permite presentar una posibilidad de ver a la paciente inclinada, agarrada en el lugar del dolor, o dar la impresión en ese momento de qué puede estar ocurriendo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en contacto con el paciente, hemos dicho que es un periodo preoperatorio en el cual nos ponemos en contacto para ver la suerte de que este paciente, al primer momento, el contacto con el paciente, nosotros ya podemos estar pensando no solamente en la historia clínica, sino en un probable diagnóstico. Si en esta paciente yo la veo así inclinada, con mucha dificultad a caminar y agarrado con la mano en la fosa ilíaca derecha, ustedes verán ya que nuestra imaginación está viendo que sin haber preguntado a la paciente, sin haber hecho un interrogatorio o una respuesta al interrogatorio en una historia clínica, con seguridad esta paciente puede estar cursando con patología de una apendicitis aguda. Entonces, más allá de ver la apariencia general de la paciente en el momento del contacto en el preoperatorio, nuestra imaginación ya debe circular a esta otra imagen de verla no solamente a la paciente en forma externa, sino también hasta en una forma interna, siendo esto que nuestra imaginación vaya a un examen físico completo, que sea hasta como los ojos de un rayos X. Entonces, entendido esto, pues vamos a pasar a lo que se explica que es una exploración física y su importancia en la que radica nuestro concepto de ver a las pacientes en el momento de la consulta externa o en la consulta de internación. Entonces, el examen físico es un conjunto de destrezas y habilidades que aprende y desarrolla el médico para reconocer por la inspección, palpación, percusión y auscultación características de normalidad o detectar la presencia de signos que identifican esta enfermedad. Si ustedes ven esta definición de exploración física, nos lleva a entender de que nosotros debemos tener esa destreza y habilidad para aprender y desarrollar, que aprende y desarrolla el médico para reconocer estas patologías.
Y ustedes bien saben que en esta imagen, pues con esa destreza, yo ya puedo estar imaginando qué patología puede estar cursando la paciente, sin haber inclusive preguntado su nombre. Yo ya me puedo estar imaginando en este segundo qué puede estar ocurriendo dentro de esta cavidad abdominal, sabiendo que en esta patología probablemente hay algo que está produciendo dolor en esta imaginación que nosotros vamos a tener en el segundo de contacto con este paciente. Si bien es cierto, aquí yo tengo una definición. Voy a pedir a ver, Ana Celia Oliveira. No sé si esta definición te pone bien firme en la situación en la que nosotros podamos aceptar esta definición en este momento como exploración física. Ana Celia, buen día por si acaso. Quisiera ver que si esta definición está bien o hay algo que te llama la atención. Olá, buenos días, doutor. Buen día. ¿Será que está bien o hay algo que te llama la atención en esta definición? Só um rato, vou aí pensar. ¿Crees que está bien o hay algo que hay que modificar? Não, doutor, está bem. Temos a inspeção, a palpação, a percussão e a auscultação, que são os básicos que temos Ya. que... A ver, Francisco Genilton, ¿crees que está bien esta definición? Creio que sim, doutor. Ya, uno más. A ver, Rogerio, Enrique. Doutor, creio que está bem. Ya. Ustedes ven que en esta situación yo lo que quiero es hacer que en cirugía seamos tan perspicaces que esto nos va a llevar al éxito de la profesión en la que ustedes están inmersos. Si ustedes van a ver, el examen físico es un conjunto de destrezas, está bienísimo. La habilidad que aprende y desarrolla el médico está bienísimo. Pero debes reconocer en este examen físico la inspección. Lógicamente hay que inspeccionar al paciente. ¿Será que está bien, hay que hacerle la palpación, la percusión inicial? Lo que hay que hacer es que debemos hacer primero en cirugía la auscultación antes de hacer palpación y percusión. Fíjense que hasta en movimiento de palabras o en ordenamiento de palabras, la cirugía nos lleva a hacer entender de que en medicina no es lo que uno solamente ve, sino que lo que hay que hacer es, hay que extractar las características típicas en cada cosa que uno pueda ver en esta situación. Es lo mismo que nos ocurre en el examen físico. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este paciente? ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Y qué es lo que vamos a extractar de este examen físico para que nosotros podamos tener un buen diagnóstico? Entonces, esto quiero que quede bien claro. En nosotros, en lo que vamos a hacer en cirugía, es hacer inicialmente una inspección, luego una auscultación, una palpación, una percusión. Van a ver ya la importancia por qué debemos hacer este ordenamiento del que estamos hablando en este momento. En las siguientes imágenes nos vamos a dar cuenta por qué va a ser de importancia capital el que hagamos esto. Porque el hecho de ya poner la mano a la palpación, a la cavidad abdominal, nos altera completamente el diagnóstico en cirugía. Y vamos a ver si va a haber la normalidad o vamos a poder detectar los signos que identifiquen el diagnóstico en el cual nos estemos basando. Entonces, con ese entendido, por favor, cuando vayamos a ver, esto nos va a llevar a que diferenciemos lo que es la parte preclínica con la parte clínica. Por eso que estas clases de cirugía ya no son casi teóricas, ya no vamos a hacer clases de acción magistral, sino es una clase en la cual compartimos estas ideas en las que debemos sacarle provecho a alguna particularidad exacta en la que nos va a tener los puntos principales de un diagnóstico.
Por eso es que en el examen físico, la exploración general no es ir a verle a la paciente el colorcito de las ropas con el cual está entrando, no es el color de los ojos con el que tenga que venir la paciente, no es el color de los zapatos, sino es la integridad de la inspección, la exploración física con el que nosotros vamos a tener, desde la punta del cabello hasta la punta de los pies, y con la imaginación que habíamos dicho aquí. Si tú estás viendo a la paciente con esa imagen, pues no solamente es verle estas particularidades externas, sino la visión debe ser tan profunda que debe marcar la importancia en la que nosotros debemos tener en este examen físico. Entonces, de ahí en adelante, en el examen físico, inicialmente, juega un papel importante la apariencia general. Ya posteriormente vamos a entrar a lo más importante, que es el manejo de los signos vitales y antropometría que nosotros tenemos. En este examen general, pues ustedes van a ver que nosotros estamos yendo en forma sistematizada o en forma esquematizada. Al paciente no se le puede revisar primero la cabeza, después el pie, después otra vez el estómago, después otra vez el tórax, y así de esta forma no tener un ordenamiento adecuado. Entonces, el examen físico tiene que ser completamente sistematizado, de arriba para abajo, de adelante para atrás, de atrás para adelante, y esto me permite que nosotros podamos tener un diagnóstico y el control exacto de este diagnóstico, de la impresión diagnóstica, tanto que para esto nos va a llevar a ese diagnóstico diferencial con la consiguiente confirmación de un diagnóstico clínico, un diagnóstico integral certero, del cual estamos buscando, para el cual hemos estado en estas clases. Definitivamente el 99.9% tiene que ser la eficiencia en la que nosotros tenemos que manejar este tipo de pacientes. Entonces, ya hablando de esto, que es la parte general o la exploración sistemática del paciente, pues vamos a pasar a esto que se llaman signos vitales. ¿Y quién no sabe hacer y quién no ha tomado los signos vitales a los pacientes? Pregunto aquí desde la parte del examen físico, que pareciera tan sencillo y que nosotros lo hemos hecho varias veces y que finalmente pues vamos a terminar haciendo todos los días de nuestra vida hasta que nos vayamos a morir o dejemos la carrera de medicina. Vamos a ver cuáles son los signos vitales que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos manejando a un paciente con cirugía de abdomen y pelvis. Sandra Hinojosa, ¿cuáles serían tus signos vitales que debes tomar en cuenta? Doctor, ¿Cuáles son tus signos vitales que tienes que tomar a un paciente para que puedas tener tu diagnóstico? En ya. cirugía de abdomen y pelvis, por si acaso, o en cualquier tipo de cirugía. ¿Cuáles son los que te interesan? Tenemos que comenzar por lo general, ¿no, doctor? Como es la respiración, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, talla, peso del paciente. Muy bien. Entonces, si ustedes ven los signos vitales, esto es básicamente para aquellas personas que sí pasan por consultorio externo. Pero ya cuando nosotros estamos manejando a los pacientes en forma ya de internación, nuestros signos vitales, como dice aquí la doctora Sandra, es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, peso y talla. A esto nosotros asociamos los líquidos administrados, líquidos eliminados para hacer un balance hídrico. Si ustedes van a manejar solamente estos signos vitales que ustedes están viendo aquí, con seguridad el paciente no se les va a escapar de las manos. ¿Por qué les digo esto? Si nosotros tenemos esta posibilidad de tomar aquí en este momento y le vamos a dar la importancia necesaria de estos signos vitales a lo que nosotros nos vamos a poner en cuenta de que estamos delante de un paciente, estamos en la práctica diaria, estamos en el manejo de todos los pacientes en este momento y como que ustedes deben estar manejando ya a los pacientes. Ya les decía en la primera clase, por favor, hoy empieza el manejo, la práctica de pacientes. Esta es la parte clínica, es la parte de acción. Entonces ustedes ya tienen que empezar a manejar enfermedades que puedan ser los más sencillos, los más simples, que están en casa inicialmente, después pasarán a los familiares ya de segunda línea, después a los vecinos y después ahí recién a la población.
Y ustedes con esta práctica con seguridad van a ir interpretando qué es lo que necesitamos hacer. ¿Por qué estoy teniendo un poco más de tiempo en esta situación? ¿Por qué me estoy quedando? Porque esto yo no debería enseñarles, no debería hacer absolutamente nada, sino les estoy queriendo dar solamente la importancia que radica en la parte quirúrgica. Si yo tengo un paciente como aquí en el oxímetro que me está mandando, aquí en el oxímetro que me está mandando una frecuencia de 76 por minuto. ¿Qué querrá decir Luciano? 76 por minuto. Olá, doutor. São batimentos cardíacos por minuto. ¿Perdón? São os batimentos cardíacos pelo paciente. Ya. Mateo Ávila. ¿Qué estará pasando con esa frecuencia cardíaca? Perdón, doctor, no le oí bien. 76 por minuto, ¿qué quiere decirte en este oxímetro, en el paciente? Si un paciente ha venido y te marca 76 por minuto en tu oxímetro, ¿qué querrá decir en ese paciente? Algo está variando, doctor, en sus signos. En sus signos vitales. Sí, puede ser, tal vez por los nervios, por la cirugía o cualquiera de esas cosas. Ya. ¿Cuánto es tu frecuencia cardíaca normal? 90, doctor. 90. A ver, otro. Doctor, Sí. no estaría normal porque normal realmente es de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Ya. Estaría relativamente tranquilo. A ver, Isabel, ¿cuánto será nuestra frecuencia cardíaca? Doutor, eu penso igual a minha companheira, que são 60 latidos por minuto, de 60 a 100. Ya. ¿Y 76 qué querrá decir? Que está dentro del normal. Entonces, ¿este paciente necesitará llegar a tu consultorio por alguna patología? ¿Crees que está con alguna patología enferma? Doctor, creo que a nivel cardíaco no, en este caso. Fíjense que ahora lo que estamos viendo, lo que les decía en la anterior clase cuando estábamos hablando de interrogatorio, nuestra forma de pensar en la parte clínica había sido, ¿verdad? Ahora tengo un valor y yo tengo que pensar en el diagnóstico para sacarle la historia clínica al paciente. Lo que en semiología nos enseñan es hacer un llenado de un formulario de una historia clínica para sacar un diagnóstico. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo la posibilidad de un signo vital para tener el diagnóstico y después recién interpretarlo. Entonces, para esto de los signos vitales, lo que yo primero tengo que saber es que este paciente tiene que saber, en estos pacientes lo primero que tengo que saber son los parámetros o los valores normales de los signos vitales. Como en este caso, yo estoy viendo un paciente que está con 76 latidos por minuto, es un paciente que está completamente normal, probablemente no está con alguna patología que el paciente esté trayendo en forma aguda. Puede ser que sea una patología crónica que el paciente me está viniendo a contar y yo tengo que tener un diagnóstico probable, ¿verdad? Entonces, estos signos vitales ya de entrada me está haciendo ver que eso es un paciente que está viniendo en forma aguda o en forma crónica. Si yo tengo un paciente que está con 120 latidos por minuto, ¿qué querrá decir Carol Nogales? Que doctor, eso ya no está dentro de lo normal, ya estaría con una taquicardia. Entonces, ¿qué estamos hablando? De una taquicardia. Probablemente será una patología cardíaca, será una patología abdominal, será una patología de extremidades, o en algún momento este paciente está teniendo problemas de proceso infeccioso que está compensando el paciente. Fíjense
cómo un valor, un número, me está haciendo dar vueltas a todo un diagnóstico diferencial, no solamente de una patología, sino de todos los sistemas de todo el cuerpo. Entonces, esta es la forma de cómo vamos a comenzar a interpretar los signos vitales en una historia clínica y sacarle provecho a esta historia clínica, porque el provecho lo van a sacar ustedes, lo va a sacar un equipo médico, lo va a sacar un equipo de manejo integral de los pacientes, como ser enfermeras, auxiliares, médicos, internos, alumnos, abogados, pueden ser personas de la misma carrera, pueden ser personas que puedan interpretar estos valores a través de otras especialidades. De esta forma, quiero que comencemos a manejar estos pacientes. Si nosotros le vamos a dar importancia a estos signos vitales, con seguridad este paciente no va a estar fuera del alcance o el manejo del médico en el cual esté manejando. Particularmente en cirugía. Si yo tengo 76 por minuto, quiere decir que es un paciente con cuadro crónico probablemente, es un paciente que está tranquilo, no está asustado, no tiene problemas. Pero si yo tengo 120 por minuto, con seguridad este paciente o está enfermo, o está asustado, o está con descarga adrenérgica importante. Y peor todavía si yo le digo, mire, ¿sabe qué? Le voy a operar, le voy a hacer un corte desde el apéndice sifoide hasta el apéndice, ¿cómo es? Hasta el pubis. Fíjense cómo la frecuencia cardíaca puede ser tan alterada. Y de todas maneras, si yo estoy con un paciente, pónganse que sea una apendicitis aguda, y yo le digo, mire, le voy a operar y le voy a cortar así de esta magnitud, desde el apéndice sifoide hasta el pubis, ¿cómo va a quedar el paciente? Ya no va a estar con 120 por minuto, probablemente hasta con 150 por minuto, ¿verdad? Entonces, ¿creen que con estos 150 por minuto lo voy a meter al paciente a quirófano y le voy a poner la anestesia y le voy a operar? A ver, Carolina Campos, ¿crees que le voy a meter con esa frecuencia de 120 o 150 por minuto al quirófano? No, doctor, porque no están las condiciones adecuadas para entrar a una cirugía. Si le meto al paciente en los 150, ¿qué le puede ocurrir, doctorita? Carolina, ¿qué le puede ocurrir si acaso le voy a meter al paciente con 150? Carolina. No tengan miedo en equivocarse. Doctor. Ahora es cuando tenemos que equivocarnos. Si ahora nos equivocamos, todos aprendemos. Dice que el libro nos muestra todas las cosas bonitas, pero las cosas malas no nos las muestra. ¿Cómo encontramos las cosas malas? Aquí equivocándonos en las clases teóricas o en las clases prácticas, cuando sí vamos a comenzar a aprender y así las equivocaciones no las vamos a poder repetir nunca. Entonces, Carolina, ¿qué crees que le puede pasar si yo le meto con 150 latidos por minuto a esta paciente al quirófano? ¿Puede ser que le dé un paro cardíaco, doctor? Puede ser que le dé un paro cardíaco. Sí, señor, puede ser. Otra cosa que le puede pasar. ¿Puede desmayarse, doctor? Puede desmayarse, sí, señor. ¿Qué otras cosas más le puede pasar? Doctor, ¿puede tener una hiperventilación? Está con una hiperventilación probablemente, sí, señor. ¿Qué otras cosas más pueden ocurrir? El paciente puede tener un shock, doctor. Shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock neurogénico, todos los que ustedes quieren imaginarse. Fíjense que ahora un signo vital, ¿qué cosas nos está haciendo hacer en una clase teórica? Hacer que nosotros comencemos a sacar todos los conocimientos preclínicos para poder llegar a esto que se llama manejo de paciente y hacer cautos en el momento en el cual vamos a tomar conductas que ya son de tratamiento. En este caso, si yo tengo frecuencia de 72 por minuto, que es lo normal, nuestra frecuencia cardíaca, entonces con 76 yo estoy bienísimo, pero con 120 o 150, este paciente no puede ingresar al quirófano. ¿Qué debo hacer entonces en este paciente, Catherine Álvarez? Buen día, doctor. Primero estabilizar al paciente y
que entre con todos sus signos vitales estables, pues, doctor. Entonces ya le estamos sacando provecho a las clases teóricas. Esta es la forma de cómo debemos pensar en este tipo de patología que se llama cirugía. Entonces, en cirugía no había sido verle el número del signo vital, sino la interpretación que le debemos sacar a estos números de los signos vitales cuando sabemos que eso nos va a llevar a un éxito en el esquema de tratamiento. Entonces, con seguridad nosotros vamos a saber que a estos pacientes, una vez que sabemos manejar estos signos vitales y estar conscientes de lo que está pasando, este paciente no va a tener ningún inconveniente en el manejo. Entonces, de por sí ustedes ya van a ver que si yo tengo 120 por minuto, lo primero que tengo que hacer es estabilizar al paciente para poder llevar a un quirófano. Debo estar alrededor de los 72 por minuto para poder hacer que este paciente ingrese a una cirugía. Si yo voy a decirles, estoy yo con 76 por minuto y te voy a decir que te voy a cortar desde el apéndice sifoide hasta el pubis, ¿cómo hace que nosotros tengamos que tener una respuesta del organismo en forma neurológica inicialmente cuando sabemos que este cuerpo va a comenzar a producir una taquicardia por el susto que nosotros vamos a tener que ser agredidos? Entonces, este hecho nos va a llevar a que nosotros primero estabilicemos psicológicamente al paciente o emocionalmente y después ya con medicamentos en las salas de internación para que nosotros podamos tenerlo tranquilo y no estar hiperexcitado el paciente con la parte neurológica. Entonces, de esta forma, nosotros le estamos sacando provecho a la importancia que debemos darle a estos signos vitales. Si bien es cierto que nosotros tenemos esta posibilidad de tener la frecuencia cardíaca, una taquicardia nos va a hacer que... Perdón un segundo. Entonces, sabemos que esta taquicardia nos va a llevar a algunas situaciones de alteración fisiopatológica, sabiendo que en los signos vitales no solamente está la frecuencia cardíaca, sino la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, que todas estas se van a alterar probablemente por alteración de los signos vitales. Si bien es cierto, yo tengo aquí un valor de 76 por minuto y yo tengo ahora una frecuencia de 120 por minuto, debo enterarme qué cambios fisiopatológicos ocurren con este cambio simplemente. Si yo estoy viendo que ya he encontrado la posibilidad de encontrarle diagnóstico, como ustedes han dicho, puede desmayarse, puede tener un shock, como es un shock cardiogénico, puede tener una hiperventilación, todas esas cosas. Fisiopatológicamente, ¿qué creen que puede estar ocurriendo con una frecuencia alta? A ver, Yoem, ¿qué cambios fisiopatológicos pueden ocurrir si mi frecuencia cardíaca ha ido a 120 por minuto? ¿Qué crees que puede estar ocurriendo en el organismo cuando mi frecuencia cardíaca esté en 120 por minuto? Ya no estamos hablando de diagnóstico, ahora estamos hablando de un poco más fino en la teoría. ¿Qué cosas puede cambiar cuando tu frecuencia cardíaca está en 120 por minuto? Las cosas más sencillas o las más básicas. No estoy queriendo hablar de las cosas milimétricas, sino de aquellas cosas que me pueden estar ocurriendo. Yes, Joem, ¿qué puede estar ocurriendo con este paciente en la fisiopatología? ¿Qué cambios fisiológicos pueden ocurrir? Yes. Yes, Joeme, buen día. Sandra Hinojosa, ¿qué crees que puede estar ocurriendo? Doctor, puede haber cambios en la parte hemodinámica, como es la presión arterial media, puede estar aumentado o disminuido. No, en este caso, si estoy con 120 por minuto, tu presión media, ¿cuánto será entonces? ¿O qué estará pasando con tu presión? Va a estar aumentado, doctor. ¿Por qué ha aumentado? Está con taquicardia el paciente. ¿Y a qué más puede ocurrir? ¿Qué cambios hemodinámicos más pueden ocurrir? Rogerio, ayúdale.
Rogerio Enrique. Doutor, seria porque o paciente está com um pouco de medo por causa da cirurgia, então você vai estar liberando um pouco de adrenalina, ¿no? En el Sí, cuerpo. señor. Ya, ¿qué más puede, qué cosas más están ocurriendo? Claro, va a aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Eso qué le va a hacer? Doctor, ¿podría bajar la oxigenación de los pacientes después? Sí, señor. Fíjense cómo ahora estamos comenzando a tener el manejo, no solamente la parte clínica, estamos manejando fisiopatología. Y fíjense que con signo vital estamos pasándonos media clase ya hasta este momento. Ahorita tengo 3:45 minutos apenas de permiso en el Zoom, vamos a volvernos a conectar y vemos cómo la importancia de un signo vital nos hace repasar toda una materia preclínica. Y en este caso estamos hablando de fisiopatología. Si yo tengo una frecuencia respiratoria, ¿qué tengo que pensar? Hemodinámicamente me está produciendo un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces la circulación vascular de este torrente sanguíneo va a ser más seguido y el llenado de las células van a estar menos nutridas y la oxigenación, como aquí dice la doctorita, la oxigenación va a caer. ¿Por qué? Porque ya no logra entrar hasta los alvéolos y eso se está pasando violentamente a través de los alvéolos y no hay intercambio gaseoso adecuado y el paciente va a estar con una disminución de la oxigenación a nivel celular y nos va a permitir que tengamos hipoxia a nivel de las células y esto nos va a llevar a un gran problema que será la muerte de este paciente. Como ustedes han dicho, primero desmayará, después va a entrar en coma y el paciente va a estar muerto. Entonces, si ni siquiera le estás operando y tú has visto que con signos vitales inestables, en este caso, si yo tengo una frecuencia cardíaca que se me ha disparado, entonces con seguridad yo voy a tener la posibilidad de que este paciente no va a estar oxigenando adecuadamente y yo voy a tener al paciente muerto antes de que ponga el bisturí encima del paciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estabilizarlo al paciente. Nuevamente estamos en la palabra de estabilización. Entonces, con esto, pues, hace que nosotros podamos decir con certeza de que los signos vitales son lo primero que debemos manejar que en el momento de un paciente haya ingresado a la consulta o esté en las salas de internación. Si bien es cierto, entonces vamos a seguir adelante, vamos a interpretar esto que se llaman signos vitales en la presión arterial. Mientras nos estemos reconectando, por favor, vayan interpretando qué es lo que es este valor que se llama sístole y cómo interpretan el valor de una diástole. Si la presión arterial normal es de 120/80 o 120/70, ¿qué va a pasar con pacientes con números alterados en la situación de una presión arterial, en el cual esté uno en 200 y el otro en 80, o cuando la presión arterial esté 60/30 o 60/40, por decirles? Entonces, esta interpretación nos va a llevar a que nosotros podamos manejar a este tipo de pacientes con patologías que nos van a llevar a interpretar no solamente la parte de diagnóstico o conseguir un diagnóstico diferencial, sino un diagnóstico exacto que debemos manejar que nos va a llevar a la internación y manejo quirúrgico del paciente. Si no logramos hacer estos diagnósticos, interpretación de diagnóstico diferencial, no vamos a poder lograr entender la fisiopatología que se nos está saltando de una parte que se llama preclínica a una parte clínica, o manejar solamente la clínica y no reparar lo que se llama repaso de lo que es la fisiopatología. Entonces, con ese entendido, por favor, doctorcitos, nos vamos a volver a reconectar y estamos hablando de lo que se llama interpretación de presión arterial. Y la presión arterial normal, ya se ha dicho, 120/70 o 120/80, que es lo normal,